gracias por la oportunidad del Congreso. Mi nombre es Jorge Machuca Sepúlveda, pertenezco a la disciplina de la ecología, específicamente la ecología de ríos, la ecología fluvial. Y bueno, en ese sentido, les presento acá este trabajo, el cual he titulado Cambios en la direccionalidad y uniformidad en cuanto al movimiento de ninfas acuáticas ante un estrés térmico inducido, visto desde una grilla de lectura, una perspectiva que nos otorga el pensamiento de Maturana y Varela, específicamente los conceptos de autopoiesis y acoplamiento estructural. Bueno, la presentación la quise dividir en dos partes. La primera es la descripción del experimento, el cual subyacen los resultados, y precisamente estos resultados después se van a discutir a través del concepto de autopoiesis y acoplamiento estructural específicamente hablando. Bueno, primero que todo, la descripción del experimento. ¿De qué trata? Bueno, surge precisamente de esta problemática que viene de la ecología, no sé, la ecología de río específicamente, que es la del calentamiento global, que sabemos que existe desde hace varias décadas, aumenta la temperatura del agua en ecosistemas acuáticos, y bueno, obviamente este impacto prefiere distintas respuestas o reacciones de la biota, de los organismos que subyacen en estos ambientes. Principalmente en este caso se va a estudiar cómo esta problemática altera los patrones de movimiento, la movilidad, el comportamiento conductual en cuanto a la movilidad de estos organismos. ¿Qué se va a estudiar específicamente? Ninfas de Efemeróptera, que es una clase orden Efemeróptera de la clase insecta. En su ciclo de vida hemimetabólico son ninfas obligadas acuáticas, mientras tanto que cuando son adultas pasan a ser terrestres, aladas. Son insectos muy hidrodinámicos, muy activos, son herbívoros y también tienen esta propiedad de que consumen materia orgánica. Bueno, la pregunta central de este trabajo es cómo influye este aumento de la temperatura precisamente profiere un estrés térmico en estos ambientes y cómo se afecta el patrón de movimiento calculado, cuantificado a través de la complejidad y la direccionalidad de precisamente estos organismos. La hipótesis, por lo tanto, sugiere que la complejidad de este movimiento podría cambiar con el aumento de este aumento de la temperatura del agua. Veamos cómo cambia ese patrón del movimiento. Pero ¿cómo se midió la complejidad? A través de un índice cuantitativo llamado dimensión fractal, o en inglés Fractal Dimension Index, que es una métrica que precisamente nos menciona cuán compleja es la trayectoria o el recorrido de un organismo en un marco espacio-temporal bien definido. Bueno, ¿qué mide el FDI? Numéricamente, ¿cómo es? Va de 1 a 2. ¿Ya? Un FDI alto implica un movimiento más complejo, ¿ya? Implica un movimiento más exploratorio, más tortuoso, que para efectos de este trabajo llamamos movimiento isotrópico. Mientras tanto que un FDI más bajo, más cercano a 1, es un movimiento más simple, más rectilíneo, ¿ya? Menos sinuoso, más anisotrópico, ¿okay? Una recta simple, un poco sinuosa. Bueno, hay tres tipos de FDI, no quiero detallar mucho eso, pero mencionar que tienen que ver con cómo es este patrón del movimiento, ya si es radial, si es circular, o si tiene ciertas brechas de vacío, o se redunda en un mismo paso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo fue el experimento? Muy rápidamente, son ninfas que fueron recolectadas en ríos de partes altas de Cuenca, cerca de Santiago. Son principalmente provenientes de dos familias, Leptoplebidae y Betidae, y en este experimento controlado se aumentó la temperatura de manera premeditada, deliberada, y se registró la trayectoria a través de un sistema de videograbación, a través de video unitario por 600 segundos. Una cosa importante, bueno, aquí estamos viendo la morfología, la anatomía de estos insectos que son, se ve que son bastante activos, ¿no es cierto? Patas largas, antenas largas,
formas capsulares, redondeadas, ¿no es cierto? Cola, que se le llama filamento caudal, larga, ¿no es cierto? Que le permite hacer estos movimientos natatorios o a veces caminar por los lechos de los ríos. Branquias externas, alargadas, varias, ¿no es cierto? Distribuidas de manera tal que ayudan en su movimiento, que es bastante activo, como ya les mencioné. Bueno, ¿cómo fue el experimento? Es bastante simple, bastante barato. Se escogieron principalmente a través de dos factores: el estrés térmico, que es la temperatura, y otra cosa importante es el origen, es decir, donde se capturaron estas ninfas en estado natural, que es, técnicamente hablando, el microhábitat. Bueno, primero que todo, la temperatura. Son tres tratamientos: uno control, que es la temperatura natural, donde fueron colectados los organismos, y se va aumentando cada 5 grados Celsius en estrés bajo, en estrés alto, en los dos tratamientos consecutivos. Y otra cuestión, como ya les mencioné, una variable moduladora, que es el origen, ¿no es cierto?, del hábitat de estos organismos. Hay dos tipos de hábitats: uno más bidimensional, que sería el lecho del río, ¿no es cierto?, donde es más de agua, arena, detrito, y un tipo de hábitat más tridimensional, más complejo, es decir, macrófitas, que serían vegetación acuática, y rocas, rocas, cantos rodados, estos cantos tridimensionales, estos rocas redondeadas. Bueno, aquí está el esquema de cómo es el experimento en una placa de Petri. Bueno, arriba a 30 centímetros de altura está la webcam que hizo la videograbación, y de manera irreversible, lineal, individual, se dispuso en cada uno de estos tratamientos un agua, ¿no es cierto?, de distintas temperaturas, el mismo individuo. Bueno, muy rápidamente los resultados, para que estos resultados aquí podamos de alguna manera sopesar esto con el marco teórico que nos ofrece Maturana y Varela. El movimiento cambia, obviamente, ya no es, a medida que aumenta este estrés térmico hay un patrón, ¿no es cierto?, del movimiento que cambia, es obvio, pero ¿cómo es ese cambio? Hay una disminución significativa del FDI, es decir, a medida que aumenta el estrés térmico, disminuye la complejidad del movimiento. Se vuelve menos complejo y más direccional, que llamamos en este caso un aumento de la anisotropía. Por lo tanto, estadísticamente hablando, podemos establecer que el calor produce este cambio en el patrón más bien exploratorio. El patrón exploratorio es más bien más complejo, mientras que uno de escape o de supervivencia es más lineal, es más anisotrópico, que es lo que precisamente pasó en el caso de este experimento. Bueno, en cuanto a las familias, hubo diferencias entre las familias, pero ¿cómo fue? Betty, que es la familia que mostró mayor sensibilidad, y la leptospiroide fue menos sensible. Esto igual es importante desde el punto de vista del sistema topoyéticos que definen a cada una de estas ninfas, como vamos a hablar más adelante, pero es importante recalcar eso, ya que hay una diferencia significativa entre estas respuestas. Entonces, por lo tanto, podemos concluir de manera parcial que hay una respuesta conductual al calentamiento, ya que varía significativamente entre las dos distintas familias evaluadas. Y con respecto al entorno, ¿no es cierto?, del ambiente, el rol del hábitat, del refugio, ¿no es cierto? Hay diferencias también, es obvio, pero ¿cómo fue esa diferencia? Es que hay la complejidad estructural, precisamente el factor que define cómo se disminuye ese FDI, cómo disminuye esa complejidad. Tendieron a mantener un FDI más alto esos organismos o esas ninfas que provienen de hábitats más complejos, es decir, hábitats más tridimensionales, bajo ese estrés térmico. Sin embargo, la reducción fue más drástica del FDI en hábitats más simples, ya más bidimensionales. Como vemos en estos gráficos, de manera muy sucinta, boulders significa cantos rodados, piedras redondeadas, esféricas, mientras que gravels y pebbles, ¿cierto?, y sand son precisamente estos microhábitats más bidimensionales. Bueno, eso principalmente fueron los resultados, relativamente sencillo, podríamos decir que sí, podríamos decir que no, pero el fundamento de por qué nace esto es que
si yo tengo este organismo, puede pasar con cualquier tipo de organismo, que está en un ambiente A más B más C, llamémosle circunstancias del entorno del ambiente, por ejemplo, parámetros físico-químicos del agua, por ejemplo, en este caso la temperatura. ¿Por qué si tenemos un organismo de este tipo, en un ambiente A más B más C, va siempre a reaccionar o responder de manera alfa? ¿Acaso podría responder bajo ese mismo tipo de ambiente, responder alfa primo? ¿O alguna variación entre alfa y alfa primo? Pareciera que estos organismos están preprogramados, son como microbots, ¿cierto? Automatizados. Entonces, desde ese punto de vista, surge esa necesidad de poder responder. Más que una cuestión ecológica, llevarlo, ¿no es cierto?, al campo de que nos plantea Maturana y Varela. Bueno, primero recalcar que es un punto de partida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ecología conductual y este pensamiento, los conceptos de autopoiesis o de acoplamiento estructural, tienen un escaso diálogo, ¿ya? Pero bueno, respondiendo a este fundamento inicial, el pensamiento de Maturana y Varela nos lleva a un marco teórico que nos permite responder desde otro punto de vista, más que percibir estos NIPAs como microbots, entenderlos desde otro punto de vista, no como sistemas cuasi automatizados, ¿ya?, ante ciertos cambios ambientales, sino que verlos como una unidad autónoma. No solo el organismo en sí, sino que también el patrón de movimiento que despliega. Y al mismo tiempo, el entorno, ¿ya? Parecerá simple para ustedes que están relacionados con esta área, pero de alguna manera, como propuesta, podemos ver esta gradualidad de si responde alfa o responde alfa prima, pero también podemos ver intermediaciones entre estas dos grandes opciones. Y eso nos provee el pensamiento de Maturana y Varela. ¿Pero de qué forma? A través de lo que denominamos acoplamiento estructural. ¿De qué forma? La ninfa es un sistema autopoyético. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, autopoiesis no lo voy a definir, pero sabemos, ¿no es cierto?, de que hay un sistema nervioso, hay una homeostasis, hay un metabolismo, ¿no es cierto?, hay una organización interna que tiende a prevalecer, tiende a conservarse. Estas redes de procesos, en esta organización, el sistema siempre va a preservarse, ¿no es cierto?, siempre va a permanecer invariante. Y bueno, partiendo de esta premisa, la ninfa de Efemeróptera, no importa cuál familia, las dos responderán de manera distinta, a través de su organización interna, como el metabolismo, la estructura o el funcionamiento del sistema nervioso, la homeostasis, por ejemplo, prevalecen para seguir existiendo. El sistema autopoyético prevalece. Entonces el estrés térmico es un factor de amenaza, ¿ya? Es un factor de amenaza que condiciona, que va a condicionar este sistema autopoyético. Entonces, no solamente el organismo en sí, sino que también el movimiento que despliega es también parte del sistema autopoyético. ¿Por qué? Porque precisamente es una estimación de cómo es esta homeostasis, o cómo este metabolismo, o cómo es esta variación del sistema nervioso. ¿Ya? El movimiento es una estimación. ¿Por qué? Porque el organismo tiende a alimentarse, tiende a buscar oxígeno, tiende a buscar refugio, ya que es una manifestación más compleja en cuanto al movimiento, un patrón más complejo. En un entorno fluctuante, esa organización va a prevalecer a través de cierto patrón del movimiento. Entonces definimos que el organismo más su respuesta del movimiento, su patrón del movimiento, es un sistema autopoyético per se. Además, agregamos el concepto de acoplamiento estructural, ¿ya? Es fácil verlo, ¿no es cierto? Se refiere a este historial de interacciones que tiene este sistema con su entorno, ya que en este caso es la ninfa más su patrón de movimiento junto con el río o el laboratorio, dependiendo antes y después del experimento. Y bueno, el ambiente actúa como un selector, ¿ya? Como un selector de cómo va a hacer esta invariación del sistema, pero hasta un cierto límite, ¿ya? Pasó que nos percatamos que en algunos casos, después del tratamiento de mayor estrés, pasó que se colapsó el sistema, es decir, murieron muchos de estos organismos. Entonces,
Ya, entonces, bueno, la primera interacción que tiene que ver con la temperatura y el patrón del movimiento, ¿no es cierto? Hay un dominio perturbador que es estimado a través del metabolismo y la homeostasis es estimado a través de este patrón del movimiento. Entonces, por lo tanto, vemos que cambia en la complejidad del movimiento. Entonces, hay un PDI más, llamémosle, más bajo, y podemos ver esas gradualidades, ¿ya? Cómo es una complejidad media o entre una complejidad media o una complejidad más baja. Eso es lo que nos permite medir, ¿no es cierto?, cuantificar este patrón a través del FDI. Bueno, tiene que ver también con el gasto energético que lleva a cabo esta ninfa en esta condición amenazante, en esta condición de estrés. Pasó, como ya les mencioné, si el estrés fuese demasiado alto, la ninfa cruzaría ese límite, el sistema autopoyético colapsaría, por lo tanto significa la muerte del organismo. Y otra segunda parte tiene que ver con el microhábitat, ya es decir, el entorno en sí, está representado por el entorno, por el concepto de autopoiesis, de ambiente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vemos que hay un patrón, ¿ya?, de las ninfas que depende de cómo va a ser esa complejidad del entorno, de la vida. Y eso también va a definir el sistema autopoyético. Entonces, por lo tanto, mantienen un FDI más alto estos organismos a mayor complejidad del hábitat. Esto sugiere que hay un historial, ¿ya? Y aquí calza respecto el concepto de acoplamiento estructural. Ya hay un hábitat más complejo, más tridimensional, implica, ¿no es cierto?, exige movimientos más intrincados, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vemos que en este sentido el acoplamiento estructural es más, llamémosle, flexible. Sin embargo, resulta ser más focalizado o más reducido cuando estamos estudiando organismos que provienen de hábitats más bidimensionales, menos complejos. Entonces, al final, definimos acoplamiento estructural de dos formas, uno más, llamémosle, focalizado y uno más de exploración, ¿ya? Bueno, y por último, la anisotropía, que les mencioné que era esta disminución de la complejidad, ¿ya? Es decir, el organismo tiene opciones de moverse a distintas direcciones, pero la anisotropía quiere decir de que se focaliza precisamente en una dirección. Entonces, en este sentido, vemos que en condiciones de control, el movimiento complejo refleja precisamente, como les mencioné, este acoplamiento más extenso, ya más relajado. Hay un abanico, un espectro de posibilidades que se pueden tomar. Entonces, ¿va a responder alfa o va a responder alfa prima o va a responder una gradualidad entre esas dos opciones? Y eso va a depender del factor del medio, como ya les mencioné, y del factor de su ambiente. Son la misma cosa, pero visto desde dos puntos de vista, algo más físico como el agua y algo más del refugio, ¿no es cierto?, del hogar, de la residencia como el hábitat, ya la estructura, la arquitectura de la vida. Y bueno, la otra opción es este movimiento más direccional, más isotrópico. ¿Qué pasa en este escenario? Hay un estrés térmico, el movimiento se vuelve más rectilíneo, es decir, el organismo tiene un gasto energético más reducido. Perdón, tiene que gastar energía de una manera más focalizada, más reducida, como les decía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esa complejidad del movimiento se vuelve más simple. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque hay una sola manera de sobrevivir, ¿ya? Escapar de ese ambiente perturbado. Entonces, por lo tanto, se reduce su perturbación interna y bueno, este movimiento es una parte del sistema autopoyético que tiende a seguir invariando. Bueno, es la última lámina. Bueno, es muy obvio, ¿cierto? El estrés térmico produce un cambio en la complejidad. ¿Cómo es la complejidad? Disminuye, es decir, hay un acoplamiento estructural que también cambia en el sentido de que va a depender, ¿no es cierto?, de cómo se hábitat. Bueno, y desde el punto de vista ecológico también tiene ciertos resultados subyacentes, ¿no es cierto? Pero visto desde la mirada, la grilla de lectura de este congreso, no solamente estas ninfas tienen una reacción, ¿ya? Son también considerados un sistema autopoyético del organismo, el patrón de respuesta que demuestra y el hábitat, cómo es el hábitat. ¿Ya? Lo vemos de una manera muy concreta, muy tangible en este trabajo. Bueno, para cerrar, palabras finales, falta un mayor diálogo, una mayor consolidación. Durante los 70 y los 80 este tipo de trabajos estaban de moda, pero ahora están en desuso.
Bueno, falta ese marco teórico que presenta Maturana y Varela con respecto a estos tipos de trabajos de la ecología conductora. Gracias. Tenemos pocos minutos, así que preguntas al plano, por favor. Ya, gracias por estos datos de insectos chilenos. ¿Puedes poner como la diapositiva 16 o algo así? ¿Puedes poner la diapositiva 16? Algo así, 16, donde la primera vez que mencionas, digamos, conclusiones, tienes que apuntar hacia allá. Yo creo, mientras que aquí es todo muy interesante, pero yo creo que has confundido la idea de complemento estructural, a ver, con la idea de adaptacionismo. Porque mira, hay dos maneras de ver los seres vivos. Los seres vivos como clasificadores de una realidad, que es la hipótesis normal de la biología occidental, clasifican una realidad, y la otra, los seres vivos como constructores de esa realidad. Y eso es la idea de complemento estructural, los seres vivos como constructores de una realidad. Y aquí yo siento, perdón, que presenta una idea adaptacionista con el manto de una idea de lenguaje del acoplamiento estructural. Y hay una donde lo dice, una que está en rojo, antes de eso, la que está justo anterior, yo creo. Bueno, a esa, mira. Este cambio no significa entonces, si el estrés fuera demasiado alto, la ninfa cruzaría su límite de complemento del sistema con la actividad. Lo que hay detrás de todo lo que he dicho es comunidad feminista, que en realidad se tiene que adaptar a las condiciones de la ninfa. La idea fundamental del complemento estructural es una idea de construcción del humboldt. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Y eso es lo que hay que hacer, experimentos para hacer eso. Entonces, uno siente que aquí entonces, esto es muy interesante, ¿ya? Como asunto de entomología, pero yo siento que la idea de complemento estructural tú la has mezclado demasiado con una idea de adaptacionismo. Como digo, lo que hay que rescatar de la idea de complemento estructural es que los seres vivos construyen su mundo y lo construyen de una manera con sus relaciones sensomotoras, por su comportamiento. Y aquí, y eso es lo difícil hacer experimentos. Sí, bueno, muchas gracias por la... bueno, tal vez, bueno, cosas. Claro, se puede ver que aquí se representa claramente que falta ese diálogo con el pensamiento de Varela y Maturana con respecto a este tipo de trabajo. Aquí queda más que demostrado. Pero bueno, una cosa importante que no alcanzó a dejarse en el experimento es que, bueno, ¿por qué pensar? ¿Por qué hay organismos que fueron colectados en un hábitat, en un tipo de hábitat, versus otros que fueron colectados en otro tipo de hábitat? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque estos organismos tienen una amplitud de movimiento grande, ¿ya? ¿Por qué viven en ciertos ambientes, llamémosle y en otro B? Es decir, uno más complejo y uno menos complejo, uno más bidimensional y uno más tridimensional, porque tienen esta capacidad precisamente de vivir en ambos, ¿ya? Y al mismo tiempo pueden, no lo quise poner acá porque sería alargarme más, pero estos organismos tienen esta capacidad de moldear su hábitat, ¿ya? Son lo que se llama en ecología especies ingenieras, ¿ya? Entonces, bueno, ahí se abre una ventana de exploración que podríamos conjeturar esa variable de cómo estos organismos, bueno, que viven en estos ambientes más como del subsuelo, del suelo, ¿no es cierto?, y unos más de otro tipo, ver cómo responden ante ambos y ver cómo cambian ese entorno solamente por el hecho de que están ahí. Vale, vamos a dar un poco más. Una última pregunta. Sí, ¿se escucha bien? Sí.
Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es sencilla. A mí me da la sensación de que todo esto, porque nosotros estamos tratando de ocupar el marco autopoético para explicar las diferencias de respuesta a cambios de ambiente de dos poblaciones de ninfas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te ofrece el marco autopoético que no te puede ofrecer la teoría evolutiva estándar? Porque tú aquí podrías tener dos poblaciones que están adaptadas a distintos ambientes, entonces uno podría argumentar que uno tiene una población más generalista y una población más especialista y van a responder de una forma distinta a los cambios de ambiente de otros. Entonces, ¿qué te ofrece, qué valor te ofrece ocupar el marco teórico autopoético que no te va a ofrecer ya una teoría evolutiva que es más estándar, es más tradicional, es más aceptada dentro del campo de la biología? Precisamente eso, que está más aceptado y tenemos que abrir estas brechas de otros tipos de conceptos que se puedan aplicar a algo que se ve lejano, pero que en el momento también no. Por ejemplo, perfectamente puedo haber hecho este trabajo viendo después del experimento cómo fue el pool genético de este organismo, ya cómo cambió una mutación, no sé, en alguna región molecular, ya, en alguna región de la cadena, por ejemplo, ADN nuclear, mitocondrial, etcétera, etcétera. Puede perfectamente haber hecho eso, pero viéndolo desde el punto de vista de la autopoiesis me interesaba ver precisamente lo que es fundamental en el medio de la presentación. ¿Por qué si tenemos el ambiente A más B más C y estos organismos sabemos que preprogramadamente van a responder alfa, ¿por qué no responden alfa prima? ¿O por qué no responden alfa entre alfa y alfa prima? ¿Ya? Y puede haber una decisión, una cognición en ese sentido de esa entre alfa y alfa prima, porque solamente responden de una opción y no de las otras. ¿Ya? Y eso es lo que hay que abordar más, hay que analizar más, hay que estudiar más respecto a eso, y eso es lo que brinda precisamente el pensamiento, el concepto de autopoiesis. Es que ahondar más en el tema. Bueno, muchas gracias, Jorge. Una palabra, por favor. Continuamos ahora con el segundo ponente, Diego Becerra, de la Universidad de Valparaíso, con su ponencia Enlazando recursión y autorreferencia, el teorema de punto fijo de Lauer y la autopoiesis.